Nos volvemos a saludar y a encontrar por este medio, domingo 30 de mayo del año 2021, celebrando en esta ocasión a la Santísima Trinidad. Aquí tenemos que empezar diciendo que lo que nos dice el Catecismo, que ya es como una conclusión de toda una reflexión dentro del pueblo de Dios y de la Iglesia. Y el Catecismo nos dice que no hay más que un solo Dios, único, verdadero y santo, Señor y Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y así incluso lo repetimos por lo menos cada 8 días en la profesión de fe, dentro de la celebración eucarística. Pero sin embargo, nos encontramos, ¿verdad?, con una afirmación teológica que tiene toda la verdad, pero que a veces no es de fácil comprensión. De hecho, es el gran misterio, principio de todos los demás misterios de nuestra fe cristiana, y es el misterio de la Santísima Trinidad, que es lo que hoy celebramos, repito, y que nos habla de un solo Dios en el cual a la vez hay 3 personas real y verdaderamente distintas. Es una realidad, lo creas o no lo creas, esa es la realidad de Dios, que en Dios hay 3 personas real y verdaderamente distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es que haya 3 dioses, en eso está el misterio, sino que es un solo Dios, único, verdadero y santo. Esta afirmación de un solo Dios y 3 personas distintas, o 3 en uno, se nos hace muy difícil entenderlo así por las simples palabras. Sin embargo, a Dios no hay que tratar de entenderlo por la razón. No se puede razonar a Dios, pues ahí chocaríamos con la limitación de nuestra inteligencia, que por muy preclara que sea, termina siendo a la vez muy pequeña y no nos alcanza para entender a Dios. Por otra parte, ¿verdad?, bueno, pues hay muchos ejemplos de San Agustín, sobre todo, ¿verdad?, que quería entender el misterio de la Santísima Trinidad. Pero aquí, más que tratar de entenderlo, repito, en una forma racional, o hacer simplemente las afirmaciones teológicas tomadas incluso de la gran revelación de la Sagrada Escritura, no es suficiente para poderlo apreciar, porque efectivamente a Dios no se le aprecia por la inteligencia, sino por la experiencia que tengamos de Dios. Todos estamos capacitados, ¿verdad? El chiste es proponernos a lograrlo, tener la experiencia de Dios. Así, a lo largo de los siglos, y podemos remontarnos tal vez unos 1800, 1900 años antes de Cristo, que es casi una distancia semejante a la que nos encontramos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad?, que vamos ya rebasando los 2000 años. Pero antes, 1800, 1900 años antes, Dios toma la iniciativa de hacerse presente a la humanidad y empieza llamando a Abraham. Empieza haciendo con él un trato. El Señor le llama por su fe y le propone que sea el padre de muchas generaciones, precisamente por su fe. Esto lo recalco porque es en el caminar de la fe donde se tiene la experiencia de Dios, no en la capacidad intelectual, sino en qué tanto crecemos en la fe. Y por eso hablamos de que el padre Abraham tuvo muchos hijos, ¿no? Los hijos en la fe. Y por la fe de Abraham, Dios forma un pueblo en medio de todos los pueblos. Lo llama de aquella zona, ¿verdad?, al norte del África, tierra de caldeos, en Ur Kasdim,
nos revela la Escritura, y de ahí lo llama porque él creía en un solo Dios, muy diferente a lo que creían en el pueblo y en los pueblos antiguos de toda la tierra, donde ante la necesidad de buscar el principio de toda la creación, tanto del hombre, el mundo como Dios, se piensa pues en un ser superior al cual se le da el nombre de Dios, o como dijeran incluso, ¿verdad?, algunas reflexiones filosóficas, es aquel ser del cual no se puede pensar uno mayor. Él es el mayor de todos los seres y es, en el lenguaje filosófico, el ser por excelencia de donde emanan todos los entes o todas las criaturas, ¿verdad? De él emana todo cuanto existe. Él es el ser creador de todas las cosas. Y Dios toma la iniciativa de hablar pues a un hombre del cual va a formar una familia con Sara, su mujer, con su hijo Isaac. Hace una alianza y la confirma con Isaac, su hijo, después con Jacob, ¿verdad?, al cual le dará el nombre de Israel, y los hijos de Jacob, de donde surgen las 12 tribus o las 12 grandes familias que van a formar el pueblo de Dios. Bien, el Señor viene haciendo una alianza y otra para ir confirmando su presencia, su asistencia. Posteriormente lo vamos a encontrar también con Moisés, a quien incluso le revela su nombre, el que es, ¿verdad?, Yahvé, que es como un aliento que no tiene una palabra formal, sino que es como la exhalación, ¿verdad?, o inhalación, exhalación del aliento, ¿verdad?, Yahvé. Y suena muy sutil, como un viento sutil, ¿verdad?, Yahvé. Indudablemente que a lo largo del tiempo muchos cayeron también en un cierto escrúpulo, porque ¿quién es digno de pronunciar el santísimo nombre de Dios? Ese nombre que le dio a Moisés. Y por lo tanto hicieron un derivado, Jehová. Pero es como un escrúpulo. Por eso nosotros los cristianos no le llamamos Jehová, porque eso es un escrúpulo. Dios pronunció su nombre para que así se le invocara, para que así lo tuviéramos presente, Yahvé, ¿verdad? Las distintas formas de pronunciar según la escritura hebrea o en el arameo, o si queremos decirlo en los demás idiomas, ¿verdad?, Yahvé. Bien, vamos a dejarlo en ese sentido. Ahí lo que tenemos que resaltar es la experiencia de un Dios al que le llamaron también Padre. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Es el creador del ser humano. Y el que te da la vida es realmente tu Padre. Y si de Dios emana la vida, como lo encontramos en toda la Escritura, entonces Dios es Padre. La gran revelación del Padre durante todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Dios, donde vieron la presencia de Dios a través de grandes señales, milagros, prodigios admirables, como cuando los sacó de Egipto, como cuando los hizo cruzar el Mar Rojo, como cuando con la vara de Aarón, ¿verdad?, les dio de beber al pueblo y a sus ganados. Ahí donde vimos, ¿verdad?, todas esas narraciones impresionantes, diría yo, que son verdaderos prodigios admirables, para ir precisamente educándonos en la fe, que no titubees, que a pesar de las circunstancias difíciles, tu fe debe permanecer firme y nunca dudar ni desconfiar de Dios. También desde el Antiguo Testamento y por boca de los profetas, ya en una época más acá,
¿verdad?, encontramos cómo también se hablaba del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, como si fuera al mismo tiempo, ¿verdad?, alguien diferente al Padre. Se va como manifestando eso. Pero lo más grandioso es cuando habla, ¿verdad?, de mandarnos un redentor al género humano y que nos habla de su Hijo del Padre, de tal manera que lo encontramos como un Dios familia, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, que es el amor que procede de ellos mismos, del Padre y del Hijo, una tercera persona, decimos. La gran revelación que fue caminando a lo largo de los siglos, no se los dijo de una sola vez y en un solo momento, sino que Dios fue manifestándose en distintas circunstancias y las gentes tuvieron la experiencia de Dios, podían hablar de Dios, ¿verdad? Y quien lo ha experimentado puede hablar de Él con toda certeza, sin temor a equivocarse, sin temor a que lo critiquen o le hablen o le discutan, porque de Dios no se discute, hermanos. En Dios crees o no crees. El que creas o no creas no quita que Dios existe. Dios existe, lo creas o no lo creas. Por eso se dice real y verdaderamente presente en tres personas realmente distintas. Lo creas o no lo creas. Esta es la gran verdad y esta es la gran revelación que Dios ha hecho a su pueblo. No me alargo, queridos hermanos, pero sí debemos de tener en cuenta, y sobre todo como una experiencia más cercana, podríamos decir así, es la experiencia de Cristo muerto y resucitado. Un Dios que se hace humano como nosotros, para que podamos apreciarlo incluso en la historia, en el tiempo y en nuestra realidad humana. Un Dios que siendo Dios, dice San Pablo, se despojó incluso de todas sus prerrogativas divinas para anonadarse, es decir, para ir hasta donde está lo inferior de todos nosotros, humillado hasta el extremo, hasta la misma oscuridad del sepulcro, para poder manifestarse en su triunfo, en su victoria, en su resurrección. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el acto más grandioso de la redención del género humano y de la manifestación de su amor y de su misericordia. Pues bien, la experiencia que cada persona pueda ir teniendo de este Dios vivo y verdadero es lo que le va a permitir conocer más a Dios. No lo podemos pues conocer ni por el razonamiento, ni por las filosofías, ni porque tengas una afirmación teológica tomada de la misma Escritura. Es necesario la experiencia de Dios. ¿Qué experiencia tiene cada quien de Dios Padre? ¿Qué experiencia tienes de Jesucristo, el Hijo del Padre? ¿Qué experiencia tienes en el Espíritu Santo que se nos ha dado y por lo cual todos podemos gozar incluso de ese triunfo del Señor, como el motor del mismo amor divino que nos mueve incluso a la gran misión? Porque aquí el objetivo finalmente es la gran misión a la cual estamos llamados y por lo cual podemos tener esta experiencia para ir verdaderamente anunciando con gran valor y sin titubeos lo que es Dios y el amor de Dios para el género humano. El misterio de la Santísima Trinidad nos da aquí en el Evangelio de este día, ¿verdad?, tomado del Evangelio de San Marcos en el capítulo 28, y estando Jesucristo ya resucitado y antes de subir al cielo a la derecha del Padre, el Señor citó a sus apóstoles a la cima, ¿verdad?, de un monte en Galilea. Ahí los había citado el Señor
Y dice el comentario, dice, al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Sí, queridos hermanos, cuando nuestra fe no está bien cimentada, titubeamos acerca de Dios, lo cuestionamos como lo increíble, como lo que no puede ser porque no tiene una lógica meramente humana en el pensamiento o en la realidad. Aquel Cristo que fue traspasado, ¿verdad? Muerto, bien muerto en la cruz, sepultado incluso, y que ahora muchos de los discípulos vinieron precisamente para encontrarse con Él, y muchos creyeron, lo aceptaron en su misma divinidad, se postraron ante Él, aunque algunos, repito, titubeaban. Este comentario no hay que dejarlo pasar de largo, y más bien que nos sirva para que nosotros mismos nos analicemos delante de Dios y de Jesucristo. ¿Lo crees o titubeas? Bueno, eso cada quien lo tendrá que reflexionar con toda honestidad, cara a cara con Dios. Jesús se acercó a ellos, es otra expresión, como si estuviera lejano. No, Él siempre está cerca. Jesús se acerca a cada uno de nosotros precisamente para no titubear. El acercamiento de Jesús y el acercamiento nuestro son dos movimientos, el de Cristo y el de nosotros. Si faltara alguno de ellos, no tendremos la experiencia de Dios. ¿Qué tanto nos acercamos nosotros al Señor y qué tanto dejamos que Él se acerque a nosotros y que no le pongamos trabas, ¿verdad? Por lo cual lo dejamos lejos y a veces lo ignoramos incluso, lo cual nosotros mismos nos autocastigamos cuando no gozamos de su amor y de su presencia. Nadie se autocastigue, nadie le cierre el paso a Jesucristo. Deja que el Señor resucitado se acerque también a ti y te confirme en la fe. Una tarea importante y que podemos decirlo incluso a la luz también de lo que significa el sacramento de la confirmación. Aquí nos habla de cómo el Señor nos confirma en la fe, pero ¿por qué nos confirma en la fe? Porque nos va a dar un mandato, un mandamiento importante. Él mismo deposita en nosotros su fuerza, su gracia, su sabiduría, su amor, su tarea encomendada por el Padre, para que seamos nosotros los que vayamos a continuar en esta tarea y unidos a Él, hagamos también nuestros los sentimientos del Señor. Si no tenemos los sentimientos y los propósitos de Cristo por salvar al prójimo, por salvar a todo pecador, entonces estamos excluidos de esta tarea. Por eso el Señor nos confirma y nos anuncia incluso su Santo Espíritu. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. La tarea de enseñar, la catequesis, le llamamos en una palabra, ¿verdad?, ya más reflexionada, la pastoral profética. La pastoral profética, donde entran todos los catequistas, todos los que anuncian el Evangelio. Podemos hablar de los predicadores, de los misioneros, podemos hablar incluso de nuestros padres, de nuestros abuelitos que nos enseñaron desde niños tal vez a persignarnos, o que nos enseñaron las primeras lecciones de la Santa Doctrina. Vayan y enseñen a todas las naciones, no a unos cuantos, sino lo más que puedas. Porque si todos ponemos lo más que podamos, entonces esta palabra seguirá corriendo por todos los pueblos del mundo. Y una vez que se haya despertado la gente en la fe, creyendo en Jesucristo Redentor, dice aquí, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Queridos hermanos, aquí hay que aclarar también el concepto de bautizar, como el verbo bautizar, que
debemos de entenderlo en su justo medio y sobre todo en el momento en que el Señor se lo decía a sus apóstoles, ¿verdad? Ya no estaba Judas, eran 11 ellos, pero dice que vayan, enseñen y bauticen. Son como 3 partes importantes. Vayan, si no te quedes ahí apoltronado en tu casa, vayan, enseñen, tienes que prepararte tú para poder enseñar. Y todos lo podemos hacer porque todos hemos pasado al menos por el catecismo de iniciación, como cuando fuimos a hacer nuestra primera comunión o íbamos a ser confirmados, ¿verdad? Y las razones que hemos escuchado en la Santa Misa, en la homilía, ¿verdad? O lo que hemos escuchado incluso en otras conversaciones, pues todo lo que es referente a Cristo y al reino de los cielos. Vayan, enseñen todas estas cosas y bautícenlas. Era un baño de inmersión. Bauto significa sumergir en el agua, bañar, quitar la mugre, que en este caso lo debemos de entender, quitar todo aquello que nos estorba, quitar nuestros orgullos, nuestras soberbias, nuestras vanidades, nuestras pasiones a veces desordenadas, ¿verdad? Quitar toda clase de chisme, de contradicción, de división, en fin, entra en un baño de purificación para que de esa misma manera tú seas un instrumento que pueda ayudar a tus hermanos a ese baño de regeneración, como dice San Pablo, al cual todos estamos llamados. Vayan y bautícenles, es decir, sumérjanlos en un baño de regeneración. Y este baño no es en las aguas de un río, como a veces piensan nuestros hermanos separados, queriendo imitar el bautismo de Juan, allá en un río. No, el bautismo que nos trae Jesucristo es quedar inmersos en su sangre. Es la sangre de Cristo la que quita el pecado, la que nos lava, nos purifica, nos desinfecta, diría yo, ¿verdad? Un baño en la sangre del Cordero, por lo cual hemos sido redimidos, nos afirmará una vez más San Pablo. Y el catecismo nos lo hace también en una referencia, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. La redención y el bautismo es por la sangre de Cristo, en el agua, dice, y en el Espíritu Santo. Quedar bautizados en el Espíritu Santo, es decir, quedar inmersos. Pero aquí dice que es una gran revelación que no se había dicho anteriormente en ninguno de los evangelios, en ninguno de los escritos. Es como hablar ya de las 3 divinas personas. Sumérjanlos en el Padre, sumérjanlos en el Hijo de Dios, sumérjanlos en el Espíritu Santo. Vayan y bauticen en el nombre, quiere decir en la persona, en el nombre del Padre, en la persona del Hijo, en el nombre del Hijo, en la persona misma del Espíritu Santo. Quedar inmersos y formar con Dios uno y trino un solo cuerpo, al cual le llamamos el cuerpo místico de Cristo, que se inicia desde el día de nuestro bautismo, y confirmados por el Espíritu Santo y por ese sacramento que lleva el mismo nombre de la confirmación. Alimentados, nutridos por la palabra y también por el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Si nos faltan todas estas razones, queridos hermanos, evidentemente que es porque seguimos en la ignorancia, porque no nos hemos aplicado en algo que debe ser, diría yo, la preocupación más importante de nuestra vida, el poder lograr vivir eternamente con Dios, el lograr la eternidad en Dios y no exponernos a la perdición de nuestras almas o incluso a la condenación, que en otro momento hablaríamos acerca de eso, de la condenación, porque a mucha gente no le gusta ese tema y a veces a nosotros mismos sacerdotes no nos gusta mucho hablar de la condenación, porque estamos llamados más bien a hablar del amor y de la misericordia, de las bondades de Dios Salvador. Pero si está en la Sagrada Escritura, tampoco lo debemos de
de ignorar. Por algo la revelación nos habla también en esos términos, que nadie se vaya a perder, o como lo dicen muchas parábolas, ¿verdad? Amárrenlo y sáquenlo de aquí y échenlo al fuego eterno. Bien, dejemos pues ese punto, ese aspecto por un lado, y regresando pues al tema que hoy nos ocupa sobre la Santísima Trinidad, el quedar inmersos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y la tarea importante, no te quedes solo con el catecismo de primera comunión o el catecismo de iniciación, profundiza en estas verdades. Por eso, una vez que ha dicho, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enséñenlas. Quiere decir que hay una enseñanza posterior, la cual hemos perdido muchísimo porque no estamos enseñando a veces, ¿verdad?, con un catecismo de perseverancia, o lo que se llamó también en los primeros bautizados en la iglesia, los catecúmenos que eran bautizados, a los cuales se les llamaba los neófitos, los nuevos hijos, y se les daba lo que se llamó la mistagogia, es decir, una enseñanza posterior, enseñándoles a cumplir todo cuanto el Señor nos ha mandado. Y el Señor nos ha mandado, diríamos así en pocas palabras, amar, perdonar, servir, atender a los necesitados, vivir en las obras de la caridad, enseñar al ignorante, todo lo que aprendimos también en el catecismo, pero hay que aprender a hacerlo, no nada más memorizarlo y a rato se me olvidó, sino que lo importante es hacerlo, hermanos, hacerlo. Vayamos a la acción, porque de lo contrario, ¿de qué te sirve haber recibido un gran regalo si no lo vas a usar? Se pierde la finalidad del regalo. Es como dejarlo envuelto, ¿verdad? Porque trae un moño muy bonito, una envoltura muy preciosa, en una caja muy bien decorada, y nunca lo abres, nunca lo usas. Son regalos que se quedan almacenados tal vez en tu memoria o en tu corazón, si así lo quieres decir, pero no los usas. No vamos a las obras y a lo que el Señor nos ha mandado. Vayan, enseñen, vayan, busquen a las almas para que no se pierdan. Bueno, pues eso nos hace falta. Y yo diría que en nuestros días nos hace muchísima falta, ya que todas las ideologías del mundo han corrompido también nuestro pensamiento, nuestra vida y hasta nuestras formas de ser. Nos hemos venido casi descristianizando, se dice ahora, y también se dice hay que evangelizar o reevangelizar a los evangelizados. Quiere decir que hemos decaído en muchas cosas. Bueno, pues esta es nuestra tarea. Si usted desea la vida eterna, no pierda el tiempo, porque la vida es muy corta, muy breve. En cuanto te das cuenta, ya nos hicimos viejos y nos acabamos y no hicimos gran cosa. Y no te quedes a veces ahí nada más en tu casa encerrado, y que hoy incluso dolorosamente ni siquiera los padres de familia procuran la salvación del alma de sus hijos, sino que los dejan ahí con la enseñanza de la escuela o del mundo, ¿verdad? O lo que vayan captando las gentes en distintas formas, y se ha descristianizado el pueblo de Dios. Decimos que somos creyentes, nos encomendamos y a la Virgen Santísima, ¿verdad? Y tal vez vas a misa y hasta rezas el rosario, pero si no hay obras, de nada te sirve la fe. Ya nos diría también el apóstol Santiago, ¿verdad?, en su carta, sin las obras la fe está muerta, la inutilizamos. No inutilicemos pues la presencia de Dios y la fuerza de su santo amor y la misericordia del Padre. El Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo, en su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Vayan pues hasta el fin del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo estaré con ustedes. Es decir, si se cumple todo, estará el Señor siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, lo cual no tiene fecha, ni la conocemos, pero hasta el fin del mundo,
que bien podríamos decirlo, hasta el fin de nuestra vida terrena. Queridos hermanos, no se lo pierdan. El Señor nos ama infinitamente y nos ha llamado, manifestándonos a nosotros toda su confianza. No defraudemos la confianza del Señor para que vayamos a cumplir las tareas de un buen cristiano. Que en el corazón de la Santísima Virgen María, hermanos, todos ustedes reciban este aumento de fe para seguir formando y haciendo crecer el pueblo de Dios. Una última palabra que les quiero decir es que el próximo jueves estaremos celebrando la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Decimos el Corpus Christi, es más conocido a veces, ¿verdad?, el título en latín, porque así lo aprendimos, ¿verdad? El Corpus Christi, y hasta muchas ciudades, ¿verdad?, llevan el nombre del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, hay que decir un poquito acerca de eso, porque en la iglesia y en la liturgia de la iglesia celebramos desde la antigüedad 3 jueves. El Jueves Santo, que es el día en que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos y celebró la cena, que al mismo tiempo es la institución del sacerdocio de Cristo y de la Eucaristía, o sea, de la misa, ¿verdad? El Jueves Santo, víspera de su pasión. Cuando Cristo resucitó 40 días después de su resurrección, celebramos el jueves en que Cristo subió a los cielos. Le llamamos el jueves de la ascensión del Señor. 40 días después de que resucitó, el Señor subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo. Bien, el segundo jueves más importante, que hoy por razones pastorales no lo celebramos siempre en jueves, sino que debido a las actividades humanas, ¿verdad?, de nuestros trabajos, escuelas, etc., se corre la fiesta al domingo siguiente, de tal manera que en muchos lugares lo estarán celebrando este jueves y en otros hasta el domingo. El jueves de la Ascensión. Y el tercer jueves es el jueves del cuerpo y la sangre de Cristo, que tuvo sus orígenes en un milagro eucarístico allá en las épocas incluso de Santo Tomás de Aquino, a quien el Papa le encomendó que formulara toda la liturgia para ese día. No es propiamente una fiesta, una celebración que promueve, diríamos, los sacerdotes o los obispos, ¿no?, sino que originalmente fue una fiesta llena de gran entusiasmo que hizo el pueblo de Dios al descubrir aquel milagro, aquel prodigio eucarístico, y que lo puede usted buscar hoy, ¿verdad?, incluso en el Google o en muchos otros medios, ¿verdad?, qué es la fiesta del Corpus Christi y los orígenes del Corpus Christi, ¿verdad?, y cómo se forma una hermosa tradición donde el sacerdote, ¿verdad?, saca, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, lo pone en la custodia, en aquel sol, ¿verdad?, Cristo, el sol de justicia, ¿verdad?, con su base, se llama custodia, ¿verdad?, y bajo palio, con lámparas o velas o ciriales, ¿verdad?, lo hace andar por las calles de los pueblos, de las ciudades, ¿verdad? En muchas épocas no se puede, porque fueron épocas de guerra, por ejemplo, ¿verdad?, o épocas muy diferentes de persecución. Y hoy nos encontramos, queridos hermanos, en la pandemia, que aún no finaliza. Tenemos que seguir orando, pidiéndole a la Virgen María, unidos al Papa, por el fin de la pandemia. Gracias a Dios parece que ha disminuido un poco, pero no debemos de confiarnos. Sigamos guardando nuestras medidas, y aunque tenemos por ahí ya, ¿verdad?, aunque sea un número muy reducido de personas que han recibido las vacunas, porque aquí en México todavía estamos muy atrasados en la aplicación de las vacunas, pues no se confíe, ¿verdad?,
todavía podemos decir que son vacunas en experimento, porque a ver qué resultados dan, ¿no? Y por cuánto tiempo. Y ya en algunos lugares, como en Europa, dicen ya no uses cubrebocas, ¿verdad? Vamos a ver si este pueblo ya está vacunado, pues vamos a ver si fue efectiva o no la vacuna y si ya no ha aumentado el número de infectados. Bueno, pues de todos modos no se confía. Aquí en México todavía estamos bastante atrasados en la vacunación. Y por la misma razón no tendremos procesiones, así lo han ordenado los obispos, aunque hay algunos hermanos sacerdotes que de todos modos salen, ¿verdad?, a hacer la procesión, pero ya eso ya, pues si no es directamente una desobediencia a las disposiciones del obispo, bueno, pues nuestro Señor seguramente caminando con su pueblo les librará de los contagios. Pero la norma dada por los obispos y de común acuerdo con las normas sanitarias, no podemos hacer procesiones. Así de que habrá la celebración de la Santa Misa y al mismo tiempo la bendición solemne con Jesús sacramentado para toda la parroquia, ¿verdad?, y en unidad con toda la iglesia. Bien, 3 Jueves Santo, Ascensión y Corpus Christi. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.